El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Lola, una perrita que por un descuido cayó desde el balcón de un segundo piso. Ahora su vida corre peligro. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos a Lola, esta perrita que por un descuido cayó desde el balcón de un segundo piso. Ahora los médicos piensan que pueda tener un daño cráneoencefálico. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Lola en casa es muy activa, muy alegre, muy cariñosa. Siempre está buscando afecto y siempre está buscando jugar. Le encantan los perros, sale corriendo a ladrar para ver con quién juega. Lola vive con nosotros en un departamento, en un segundo piso, donde tengo un balcón, el cual ya estaba aprobado por los perros anteriores y por los últimos 3 meses que Lola tiene conmigo. Pero algo sucedió en la calle que ignoro qué fue y Lola se alteró y entonces salió corriendo y se cayó por el balcón. Yo lo que hice fue tomarla en brazos de inmediato y ir a la clínica veterinaria que está junto a mi casa para que la atendieran lo cuanto fuera posible. Atendieron bien hasta cierto punto, le tomaron radiografías, le hicieron un ultrasonido de emergencia, determinaron que tenía fracturas en su pata derecha, pero no le dieron mayor atención. La mandaron a un hospital en la calle de Xola, en donde la tuvieron simplemente canalizada con medicamentos, pero programaron una cirugía que pasaban las horas y nadie se la hacía. Entonces, hoy en la mañana fui por ella, la saqué de ese lugar porque estaba muy deprimida. Se recibe a Lola con historia de una caída de aproximadamente 3 metros de altura. Estuvo internada en otro hospital veterinario donde la estabilizaron. Venía con diagnóstico de trauma craneoencefálico, un golpe bastante fuerte en la cabeza y aparte de otros golpes en el cuerpo. Estuvo ahí hospitalizada y en el periodo de estabilización. El propietario ya trae sus estudios radiográficos, ya lo revisé, y aquí únicamente tomamos un estudio radiográfico del problema ortopédico de las fracturas. Lola presenta unas fracturas a nivel de metacarpos en 4 de los 5 metacarpos, y estas son las radiografías de Lola. Aquí estamos viendo las 4 fracturas y la mala alineación que hay en los cuatro huesos de esta zona. Ante esta mala alineación y ante ser los 4 y que ellos apoyan mucho el tren anterior, es decir, las patas de adelante soportan más peso que las de atrás, pues nos parece muy importante el que logremos darle una alineación y una estabilización adecuada para que Lola no pierda ninguna función en su mano, todos los movimientos de su mano sean anatómicamente normales y que queden las menos secuelas posibles de este traumatismo. Te voy a enseñar la vista lateral, igual de la mano derecha de Lola, donde aquí pues también nos podemos dar cuenta, igual la zona de las fracturas, de las 4 fracturas, y una mala alineación que hay de los fragmentos distales a comparación de los fragmentos proximales. Esto es la altura de la mano, y la mano, si la dejamos así, puede estar moviéndose y dar pues problemas en la cicatrización. Ya Lola está muy estable, sus signos vitales ya están controlados y entonces podemos pensar en la corrección quirúrgica. Para lograr esta estabilización hay varios métodos por los cuales podemos realizar esta resolución de la fractura, ¿no? Uno de ellos sería poner unas placas ortopédicas con unos tornillos chiquititos. Esta sería una solución. Y la otra es por medio de unas agujas que van dentro del hueso, que corren dentro del hueso, y esto nos da una muy buena alineación. Junto con la propietaria decidimos que queremos lograr la alineación muy adecuada, la distancia y la longitud de los huesos,
para que queden las menos secuelas posibles. Y bueno, no sé si va a quedar bien con la cirugía o no. Aún, bueno, me explicaron y eso me dio paz, ¿no? Ya la propietaria ya autorizó, entra a cirugía en un rato, pensando en poner la osteosíntesis con las agujas, y esperemos que logramos respetar y ser muy delicados con el manejo del tejido blando. Tenemos que respetar muchos tendones y ligamentos que corren, porque aquí hay que recordar pues, que es la movilidad de los dedos. Entonces vienen tendones muy importantes que tengo que ser capaz de respetar, hacerlos a un lado, llegar al hueso para trabajar directamente sobre el hueso. No es una cirugía muy delicada, de mucha paciencia para lograr los resultados que necesitamos. El doctor me comentó, sí, efectivamente, de los riesgos de la cirugía, que como cualquier cirugía, ya sea tanto en animales como en humanos, conlleva un riesgo por la anestesia. Y bueno, obviamente por los procedimientos del mismo caso, ¿no? No estamos hablando de la curación de una herida, sino de una intervención. Luego de realizarle estudios a Lola, los médicos descartan la posibilidad de que el daño sea a nivel cerebral. Sin embargo, sí tiene una fractura y tendrá que ser sometida a una cirugía para corregirla. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Lola en casa es muy activa, muy alegre, muy cariñosa, pero algo sucedió en la calle que ignoro qué fue y Lola se alteró y entonces salió corriendo y se cayó por el balcón. Lola presenta unas fracturas a nivel de metacarpos en 4 de los 5 metacarpos, y estas son las radiografías de Lola. Si vemos, estas son las zonas de la fractura de los 4 metacarpos, que es arriba de los dedos, que estas son las falanges, y vemos una mala alineación de los 4 huesos de ahí. Y bueno, no sé si va a quedar bien con la cirugía o no. Ahora regresemos a la historia de Lola y veamos esta cirugía a la que será sometida para corregir esta fractura aquí en Clínica de Animales. Bueno, pues ya acabamos con la cirugía de Lola. Estamos muy contentos con los resultados. Lola salió muy bien, estuvo muy estable en anestesia, sin ninguna complicación. Ahorita ya está recuperando, y en cirugía pues se lograron los objetivos iniciales. Estamos bastante contentos porque esto va a reflejar que Lola tenga una calidad de vida muy buena. Después de ciertas curaciones y de vendajes, Lola va a volver a correr, saltar sin ningún problema. Estamos muy contentos. Aquí estamos viendo los resultados de la radiografía. Hay que recordar, esta era nuestra radiografía inicial con las fracturas de los 4 metacarpos abajo de la muñeca, y este es el resultado después de cirugía. Son unas agujas, son implantes muy delgados, pero que nos permiten dar la alineación individual a cada dedo de la mano, ¿no?
Con esto vamos a lograr que el organismo haga un callo mucho más discreto que a comparación de que si no hubiéramos operado. Logramos la alineación, logramos la distancia. Las agujas están diseñadas para quedarse toda la vida de Lola. Algunas veces es necesario, a algunos pacientes les llega a molestar un poco, sobre todo con cambios de temperatura, que los implantes llegan igual a cambiar de temperatura con el ambiente, o como es una piel muy delgada, a veces llegan a molestar la salida de estas agujas y los pacientes la reflejan pues lamiéndose la zona o con una claudicación recidiva después de que ya llegó el periodo de osificación. Si este fuera el caso de Lola, podemos pensar en retirar los implantes de una manera muy sencilla y que se quede ya sin implantes. Pues estoy muy contenta, muy satisfecha, confiando en que la mejor decisión fue traerla a este lugar y dándome cuenta de que va a tener una buena recuperación porque se hizo una técnica adecuada. Bueno, le insertó 4 agujas en cada uno de los huesitos del metacarpo para darle con eso el soporte y la alineación necesaria a los huesos de su pata para que ella, cuando forme el callo óseo, su pata, digamos que selle o embone bien, ¿no? Que haya una buena osificación. Lola se va a casa con antibióticos, con analgésico y con unos vendajes. Estos vendajes nos van a permitir que Lola apoye y que pueda salir a caminar, a orinar y defecar afuera y que esté apoyando y haga su vida casi normal con ayuda del vendaje. Este vendaje tiene la función de darnos un sostén las primeras semanas en lo que estos huesos empiezan a osificar y empieza a cicatrizar toda la piel. Después de algunas semanas de vendajes, podremos quitar vendajes paulatinamente y que Lola ya empiece a sentir peso, pero que ya no corra riesgo la alineación que logramos tan buena de los huesos de la mano. Si los huesos se van a unir, el organismo va a ser hueso, va a ser formación de hueso, que esto se llama un callo óseo, y una vez que tengamos un callo óseo por completo, Lola está dada de alta, los implantes ya no los necesita tener el organismo, ya cumplieron su función y podríamos pensar en el retiro de implantes. La recomendación, estos son traumatismos de alto impacto, los que se llevó a cabo Lola, ¿no? Pues en la vida, igual que en los seres humanos, suelen pasar accidentes. Yo creo que la recomendación, igual para los humanos, pues es tener mucho cuidado, ¿no? Ser precavidos, para bajar mucho la incidencia de los accidentes o que no lleguen a pasar. En el caso de los perros, pues es muy importante el mantenerlos en un lugar seguro, ¿no? Hay mucha reacción de los perros que no controlamos y si están en un lugar inseguro podrían llegar a pasar accidentes de este tipo, ¿no? Otra recomendación muy certera sería el uso de correa cuando los saquen a caminar, cuando vayan de paseo. Usar la correa, esto nos va a ayudar a prevenir algún accidente o alguna pelea entre los perros que se llegue a dar, ¿no? Ya con estos resultados obtenidos en la cirugía, es muy alentador el pronóstico, ¿no? Pensando en que no se presente problemas en la cicatrización de piel, el pronóstico es muy alentador. La alineación fue muy buena, fue excelente, a pesar de que hubo pérdida de ciertos fragmentos óseos por el mismo traumatismo, pero la alineación es muy buena, el pronóstico es bueno, es alentador. Si llevamos a cabo los cuidados necesarios en el posquirúrgico, me parece que Lola va a quedar sin ninguna secuela y va a volver a hacer después de una semana su vida normal, como antes del accidente. Cuando llegue Lola a casa, le voy a dar todo el amor y todo el cariño que merece, los cuidados que requiera, medicamentos, tratamiento, todo lo que ella necesite para que se recupere. Y también vamos a reforzar ese balcón, proveyendo la seguridad necesaria. Ya mandamos a traer un aluminero y estamos viendo las opciones necesarias para que esto no vuelva a suceder nunca. Que nunca duden en adoptar, porque un perro necesita familia. Afortunadamente, luego de que Lola fuera sometida a esta cirugía, los médicos nos comentan que su pronóstico es bastante positivo. Incluso los clavos que le colocaron se pueden quedar durante toda su vida en su organismo y si estos no le dan alguna molestia, no será sometida a otra cirugía
para retirárselos. Recuerden, amigos, que si tenemos un animal de compañía, vivimos en un segundo, tercero, cuarto piso, en el que sea, y tenemos balcón, siempre hay que tenerlos bajo supervisión, o si los sacamos para que se asoleen o tomen un poco de aire, es importante siempre dejarlos con una correa para evitar que brinquen y ocurra algún accidente, como en el caso de Lola, o incluso puedan perder la vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.